Bendiciones. Adquiere estos libros recomendados en Amazon como Jesús Salcedo. Enlace de compra en la descripción del vídeo. Enseñanza de Jezabel número 6. Comenzamos leyendo Apocalipsis 2:20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos que Jezabel, después de su muerte física, quedó en una categoría de potestad, o sea, de una entidad espiritual demoníaca. Por eso es mencionada en el Apocalipsis. La manifestación del espíritu de Jezabel y su influencia se dejaron ver a lo largo de la historia, pasando por el tiempo de Juan el Bautista, los días de la iglesia de Asia, hasta nuestro tiempo hoy. Vemos que esta mujer, Jezabel, fue poseída por una potestad más antigua que la propia persona de ella. La reina Jezabel, como se conocía, fue la persona indicada para ser usada como un vaso en el mundo espiritual y así cumplir esos planes diabólicos. De la misma manera como Dios escoge vasos para su gloria, así el reino de las tinieblas escogen vasos para esos fines de maldad. Los factores que dieron lugar es porque por su origen vimos que era de Sidón, que significa cazando. Su historia familiar, hija del sacerdote, religión, era un idólatra, adoraban a Baal y Astarte. Sus planes, estar en los palacios, o sea, siempre gobernando como una reina. La reina Jezabel es comparada con la ramera del Apocalipsis. Si vemos en Apocalipsis 18:7, dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. En Apocalipsis 17:2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En 2 de Reyes 9:22 dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces vemos la misma comparación: fornicación, hechicera, adulterio. Vemos que las dos son comparables, se visten como reina, en lujo. Entonces vemos que Jezabel y el emblema de la gran ramera en Apocalipsis son muy similares. Vemos la caída de este en Apocalipsis 18:6 y la caída de Jezabel en 2 de Reyes 9:33-37, como murió Jezabel, que fue lanzada por los sirvientes desde la ventana por orden de Jehú. Otro sello de ella es la castidad. Uno de los significados de los nombres Jezabel es casta, exaltada, reír, alude a exaltar o habitar con majestad. La castidad es la renuncia total al placer sexual, al voto de castidad, renunciar a casarse o quedar soltero. La castidad se refiere a la decencia, virginidad, honestidad, decoro, pudor, carencia de sensualidad. Castidad es el celibato, es el estado en que se encuentra quien no ha contraído matrimonio, especialmente el estado de los religiosos. Está el caso de la iglesia, los católicos, pues los sacerdotes católicos que han hecho voto de castidad. Vemos su nombre es como una burla porque dice que es casta, pero es acusada de fornicación. En Apocalipsis 2:20 la acusan de fornicación. Significa la no casada, pero era esposa del rey Acab. En 1 Reyes 16:31. La influencia de este sello es la prohibición de casarse. Es un sello de soltería que no permite que muchos hombres y mujeres encuentren pareja. Muchas personas que no se han
podido casar es porque le han puesto este sello y no se han dado cuenta. Vamos a leer en primera de Timoteo 4:1-3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí nos enseña claramente que la prohibición de casarse es una doctrina de demonios. Cuando le dicen no se case, es una doctrina de demonios, porque Dios ha instituido el matrimonio. Que hay ciertas excepciones que ya la vamos a ver de unos que no se han casado. Continuamos con los sellos. Pueden haber sido colocados estos sellos de soltería, haber sido colocados voluntariamente o involuntariamente como maldiciones. Padres que no aceptan que sus hijos se casen de tal manera que los obligaban a permanecer con ellos sin casarse. Esto ocurre muchas veces en la familia. Consagraron a vírgenes a través de votos personales. Esto también lo consagran tanto los padres o ellos mismos. Maldiciones por brujería, pactos ancestrales por traumas psicológicos, esto también. Mientras tanto hombres y mujeres viven con luchas haciendo cosas prohibidas en su mente, de tal manera que practican la autosatisfacción sexual, que quiere decir masturbación. En las escrituras nos hablan de la abstinencia, junto dado por Dios, que no tiene nada que ver con este sello de Jezabel, de castidad o de no casarse, como le fue dado a Pablo para dedicarse a la obra. En 1 Corintios 7:7-9 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemándose. En la Biblia, la continencia se define principalmente como el dominio propio, la templanza o el autocontrol, especialmente sobre los deseos sexuales y las pasiones de la carne. Se entiende tanto como una virtud accesible a todos y como un don espiritual que Dios otorga para vivir una vida de pureza. Entonces, que todo ese deseo sexual que ellos tienen, eso es canalizado como para trabajar en la obra de Dios. Esa fuerza, o vamos a decir, esa energía que tiene, es canalizada a la obra de Dios, y ahí se liberan los estudios, en la enseñanza, en las visitas a fundar nuevas iglesias. Entonces, eso es canalizado en esa parte, o sea, eso se transforma. Pero vemos que en la escritura Dios ordena un requisito especial para los obispos, para los que son pastores en las iglesias. Dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel: si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sí. Entonces aquí vemos el versículo 2, dice que sea marido de una sola mujer, o sea, se requiere que esté casado. Entonces, una orden de Dios para todos los que son pastores, para los que enseñan, es una orden, casarse, porque así también se ve que se necesita este requisito, no de soltería. En el versículo 4 dice que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces es un requisito que sea una persona, un ministro de Dios casado, que gobierne bien su casa, el hogar donde vive con su esposa y sus hijos, y de acuerdo a ahí se verá bien cómo gobierna la iglesia de Dios. Es un requisito. Entonces el que prohíbe y dice que no se case es una doctrina de demonios. En este caso vemos que el apóstol Pablo tenía este don de Dios para dedicarse a la obra. Pero hay unos que dicen, no necesitamos de casarnos. ¿Pero por qué? Porque ellos están saciados también por otra. Porque entonces el apóstol Pablo está saciado por la obra de Dios, que Dios canaliza eso. Ellos están saciados porque al ellos autosatisfacerse, cuando practican la masturbación, de sus cuerpos salen olores que atraen espíritus, tanto incubos y sucubos, y ellos hacen de marido o de esposa. Entonces estos hombres y mujeres se encuentran ya saciados por esto. En la escritura también nos hablan de los eunucos, personas que no necesitan tener relaciones sexuales o casarse. Hay tres grupos. Los eunucos son varones castrados o incapaces de reproducirse. Vamos a ver en Mateo 19:12. Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir eso, que lo reciba. Hay tres clases de eunucos. Los eunucos que así nacieron, estos casos no son comunes, pero se pueden considerar. Los eunucos también aquellos que mueren jóvenes sin conocer la experiencia sexual. Eunuco por los hombres. Estos son los que eran por medio de una operación capados o castrados literalmente. Tercero, los eunucos por causa del reino de los cielos, como Pablo, que vivía consagrado y había llegado a un nivel de santidad que el sexo había sido eliminado de él. Pero el sello de Jezabel es aquel que la persona no se case y sigue en la masturbación. ¿Cómo podemos eliminar esto? Es reconocer el problema y renunciar a todo voto voluntario que hemos hecho para no casarnos, pedir perdón por esos pecados de autosatisfacción, y a causa de eso han llegado los incubos y sucubos y han tenido cosas con las personas, y renunciar a toda esa maldición, y que oren y reprendan eso y sean liberados y rompan ese sello de Jezabel llamado la soltería y castidad, y puedan cumplir el propósito que Dios ha dado, que cada quien tenga su pareja, que se casen. Si quieres enviar tu siembra, tu apoyo a este ministerio, te lo agradezco de corazón y el Señor te lo multiplicará. Las cuentas están en la descripción de este vídeo.